Dios te bendiga en este maravilloso día en el nombre de Jesús. Bienvenido a mi podcast cristiano, mis tiempos de prueba. En el día de hoy tenemos como tema: en Dios esperaré en tiempos de prueba. Que la bendición del Todopoderoso sea contigo, amigo y hermano. Hoy hablaremos sobre cómo esperar en Dios en tiempos de prueba, y la palabra de Dios nos dice cómo hacerlo. Cuando leemos Santiago capítulo 5, versículos 10 al 11. Hermanos míos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Recuerden que nosotros consideramos dichosos a los que pacientemente sufren. Ustedes ya han sabido de la paciencia de Job y saben también cómo lo trató el Señor al final, porque Él es todo compasión y misericordia. Una mujer recibió aconsejamiento para recuperarse de una crisis seria y dijo que una idea de lo dio el consejo fue clave para su recuperación. Lo que más me ayudó, dijo ella, fue que insistía en que mi dolor terminaría. Aunque parezca oscuro y terminable, no durará mucho tiempo más. Este pensamiento me ayudó a ganar resiliencia. Así el consejero mantuvo viva la esperanza de la mujer. David tenía esta verdad muy arraigada de su corazón cuando expresó en Salmo capítulo 37, versículos del 5 al 6. Encomienda a Jehová tu camino y espera en él, y él hará y exhibirá tu justicia como la luz y tus derechos como el mediodía. Volvamos a la experiencia de Job. Al inicio del libro de Job vemos cómo Satanás ataca sin clemencia a Job. Esto nos recuerda que a la gente buena también le suceden cosas malas. La gente buena no siempre sufren por una razón de causa y efecto. Las enfermedades y los accidentes parecen venir de la nada o ser resultado de la casualidad. Pero el relato de Job presenta en forma clara que el mal está presente por Satanás. Él y los ángeles caídos atacan, asedian a los seres humanos, en especial a los que son fieles como Job. Job no solo fue atacado, sino también procuró responder a tales ataques. Aunque no podemos evitar los ataques del diablo, sí podemos estar seguros de que algunas cosas Dios está al tanto y pone límite a la obra del enemigo, de manera que siempre podemos esperar en él. Nuestra parte consiste en escoger la manera en que enfrentaremos al mal. En medio de sus pruebas, Job adoró a Dios. Debemos alabar a Dios en las buenas y en las malas, estemos alegres o tristes. A pesar de que ninguna persona es inmune a los ataques de Satanás, lo cierto es que Dios protege a los suyos. De hecho, Satanás dijo la verdad cuando argumentó que Dios había colocado una valla alrededor de Job. Cuando nos entregamos a Jesús, Él nos pone una marca protectora sobre nosotros. En el libro de Apocalipsis se declara que en el tiempo del fin los siervos de Dios serán sellados. Un sello constituye una señal de dominio o propiedad. Dios tiene el derecho de proteger a los que son de Él. Lucas
registra una declaración que señala el cuidado protector de Dios sobre nosotros. Incluso cuando nos encontramos bajo la deslumbrante mirada de Satanás. Simón, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigos, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas capítulo 22, versículo del 31 al 32. El libro de Job comienza con un tono relativamente positivo, al menos desde la perspectiva terrenal. Vemos a un hombre bendecido de muchas maneras. Hubo tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Era aquel varón más grande que todos los orientales, e iban sus hijos y hacían banquete en sus casas. Cada uno en sus días enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos Job. Este cuadro es único. Definitivamente parece que Job lo tenía todo, incluyendo un carácter justo. La palabra que se traduce en Job capítulo 1 versículo 1 como perfecto viene de una palabra que puede significar completo o lleno de integridad. La palabra para recto significa derecho y puede implicar la idea de caminar sobre su sendero derecho. Es decir, el libro comienza con una escena casi edénica que describe a un hombre rico, fiel e íntegro. Y cuando leemos en Job capítulo 1 del 5 al 6, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos, habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Temía que sus hijos y sus hijas hubieran podido desagradar a Dios en medio de sus fiestas como fiel sacerdote de la familia. Ofrecían sacrificios por cada miembro de ella. Conocía el carácter ofensivo del pecado y el pensamiento de sus hijos pudieran haber olvidado las demandas divinas. Lo encaminaban a Dios como intercesor en favor de ellos. Claramente Job vivía en buenas condiciones, al menos tan buenas como es posible en este mundo. Sin embargo, por más edénica que sea presentada la escena, un hombre con una vida plena, una familia grande, un hombre conocido y muchas posesiones, la vida todavía es vivida en un planeta caído, sumergido en el pecado. Por lo tanto, como pronto lo descubriría Job, viene con todos los peligros que existían aquí, trae consigo.
¿Qué cosas buenas tienes en tu vida en este momento? ¿De qué forma puedes aprender a tener siempre una actitud por ellas? Debería manifestarse y agradecimiento y alabanza a Dios por las bendiciones temporales y por todo el bienestar que derrama sobre nosotros. Dios quiere que cada familia que se esté preparando para habitar en las mansiones eternas le tribute gloria por los ricos tesoros de su gracia, si se educará a los niños en la vida de hogar para que sean agradecidos al dador de todas las cosas buenas. Veríamos manifestarse en nuestra familia un elemento de gracia celestial. Se vería gozo en la vida doméstica y los jóvenes que procedieran de esos hogares llevarían consigo un espíritu de respeto y reverencia a la escuela y la iglesia. Habrían concurrencia en el santuario donde Dios se reúne con su pueblo, reverencia en todas las ceremonias de su culto y goza, alabanza y agradecimiento por todos los dones de su providencia. Si actualmente se cumpliera la palabra de Dios tan estrictamente como en el tiempo del antiguo Israel, los padres y las madres darían a sus hijos un ejemplo que sería el valor más elevado, cada bendición temporal. Así que Dios los bendiga en este maravilloso y hermoso día. Gracias por estar escuchando este podcast Cristianos, mis tiempos de prueba.